Primer título. Justo tribunal eclesiástico busca castigar el pecado y restaurar al transgresor. Versículos 4 y 5. Léase, 2 Corintios 13:10, Hebreos 12:11. Introducción. El concepto de un tribunal eclesiástico justo es fundamental para la vida de la Iglesia. La comunidad cristiana no solo está llamada a vivir en santidad, sino también a velar por el bienestar espiritual de todos sus miembros. Cuando un hermano o hermana cae en pecado, la Iglesia tiene la responsabilidad, bajo el gobierno divino, de intervenir con justicia y con el objetivo de restaurar a la persona caída, no solo de castigarla. Esta intervención no es un acto de condena, sino un proceso de restauración que refleja el corazón de Dios, quien no desea la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. El tribunal eclesiástico, conforme a la enseñanza bíblica, debe operar en un equilibrio entre la justicia y la misericordia. Debe juzgar con rectitud, siguiendo los principios de la palabra de Dios, pero también con un corazón lleno de amor y compasión, buscando siempre la restauración del transgresor. La corrección dentro de la Iglesia es una parte esencial de la disciplina cristiana, y no debe ser vista como una imposición de castigo, sino como una acción de restauración que guía al hermano o la hermana hacia el arrepentimiento y la reconciliación con Dios y con la comunidad. Este tribunal eclesiástico no actúa de manera arbitraria, sino que sigue principios establecidos por la Escritura para manejar las faltas de sus miembros. El propósito no es dañar ni destruir, sino corregir en amor, con el fin de que el pecador sea restaurado y el cuerpo de Cristo se mantenga puro y firme en la fe. 1. La corrección en la Iglesia es un mandato bíblico. La Iglesia está llamada a ser un lugar donde la verdad y la justicia prevalezcan. Cuando un miembro peca, no debe ignorarse, sino que la Iglesia tiene la responsabilidad de confrontar el pecado con el fin de restaurar al transgresor. Este acto de corrección está basado en la enseñanza de Cristo y no es opcional. Es una expresión de amor y de cuidado por la pureza de la Iglesia. San Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele entre ti y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. 2. La restauración debe ser el propósito principal de la corrección. El propósito del tribunal eclesiástico no es condenar, sino restaurar al pecador. La corrección busca que el transgresor se arrepienta y sea reconciliado con Dios y con la Iglesia. Esta restauración es un acto de amor, un deseo sincero de ver a la persona restaurada espiritualmente, para que pueda continuar su caminar en Cristo con pureza y obediencia. Gálatas 6:1, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando que tú también puedes ser tentado. 3. La justicia de Dios se refleja en la corrección eclesiástica. La Iglesia tiene el deber de actuar con justicia, siguiendo los principios establecidos en la palabra de Dios. El tribunal eclesiástico debe discernir correctamente según las Escrituras, buscando siempre la justicia y la equidad. Esto asegura que la corrección no sea arbitraria, sino que se realice conforme a la voluntad de Dios. Levítico 19:35, y no haréis injusticia en el juicio, ni en medida de tierra, ni en peso, ni en medida. 4. El pecado no debe ser tolerado dentro de la Iglesia. Permitir que el pecado continúe sin confrontarlo dentro de la Iglesia es un acto de indiferencia hacia la pureza del cuerpo de Cristo. La Iglesia tiene el mandato de velar por su pureza y, cuando sea necesario, debe corregir el pecado para evitar que afecte la salud espiritual de la comunidad. La tolerancia hacia el pecado puede corromper toda la Iglesia. 1 Corintios 5:6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 5. La disciplina es una oportunidad para la reflexión y el arrepentimiento. El tribunal eclesiástico, a través de su corrección, ofrece al transgresor la oportunidad de reflexionar sobre su pecado y arrepentirse genuinamente. Este tiempo de disciplina debe ser visto como una oportunidad de crecimiento espiritual, donde el individuo puede volver a caminar en rectitud con Dios. La corrección no es solo para el bien de la Iglesia, sino también para el bien del pecador. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Conclusión, el tribunal eclesiástico tiene la misión de mantener la santidad en la Iglesia, buscando siempre la restauración del transgresor. La disciplina no es un acto de venganza ni de castigo, sino una expresión del amor de Dios, quien busca que todos sus hijos vivan en justicia y pureza. La corrección, aplicada con justicia, amor y humildad,
debe ser un medio para restaurar a los pecadores y mantener la integridad del cuerpo de Cristo. La Iglesia está llamada a ser un reflejo de la santidad de Dios, y por ello, la corrección eclesiástica, bajo el celo divino, es fundamental para la vida cristiana. Segundo título. Exhortación a los redimidos en Cristo a limpiarse de toda levadura. Versículos 6 y 7. Léase, San Lucas 12:1, segunda a los Corintios 7:1. Introducción. La redención que hemos recibido en Cristo es un regalo inmenso de gracia, que nos ha apartado del pecado y nos ha reconciliado con Dios. Sin embargo, aunque hemos sido perdonados y justificados por su sacrificio, la obra de la santificación continúa en nuestras vidas. La Escritura nos llama a vivir de acuerdo con la nueva naturaleza que hemos recibido, y uno de los mandatos más claros en la Biblia es que debemos limpiarnos de toda levadura. La levadura, en las Escrituras, simboliza el pecado, la corrupción y cualquier forma de impureza que pueda contaminar nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, nos advierte que un poco de levadura leuda toda la masa, lo que nos enseña que incluso pequeñas áreas de pecado no tratadas pueden afectar toda nuestra vida y nuestra relación con Dios. La santificación no es solo un acto puntual, sino un proceso continuo de purificación. Así como en el Antiguo Testamento se ordenaba limpiar el campamento de cualquier impureza, la Iglesia, como el pueblo redimido, está llamada a mantener su vida limpia de toda contaminación que pueda arruinar su testimonio y su comunión con el Señor. Dios, en su misericordia, nos ha llamado a vivir en santidad, y esto implica un esfuerzo constante por apartarnos del pecado y de todo aquello que pueda alejarnos de su presencia. No debemos conformarnos con la contaminación del mundo ni con el pecado oculto que fácilmente puede arraigarse en nuestros corazones. Por eso, como redimidos en Cristo, somos llamados a limpiarnos de toda levadura, es decir, de todo aquello que puede corromper nuestra vida y hacernos perder de vista la santidad a la que Dios nos ha llamado. 1. La levadura simboliza el pecado y la corrupción. La levadura, en las Escrituras, es un símbolo del pecado y de todo lo que puede corromper y contaminar. Al igual que un poco de levadura puede fermentar toda la masa, el pecado, aunque sea pequeño, puede tener efectos devastadores en nuestra vida espiritual. Es importante que, como redimidos en Cristo, estemos alertas para no permitir que ninguna forma de impureza entre en nuestro corazón. 1 Corintios 5:6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 2. La limpieza de la levadura es esencial para mantener la pureza espiritual. Para vivir una vida que honra a Dios, es necesario limpiar nuestra vida de todo pecado. No podemos vivir en la gracia de Cristo y seguir tolerando el pecado en nuestras vidas. La limpieza de la levadura es una necesidad espiritual, que implica apartarnos de todo aquello que nos aleja de la santidad de Dios. Segunda a los Corintios 7:1, así que, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 3. El pecado no debe ser tolerado ni minimizado. A menudo, tendemos a justificar o minimizar ciertos pecados en nuestras vidas. Sin embargo, la Escritura es clara, debemos eliminar toda levadura. No hay pecado que deba ser tolerado ni en pequeña medida. El pecado siempre es serio y debe ser tratado como tal, para que no contamine nuestra relación con Dios. Hebreos 3:12, no sea que haya entre vosotros alguno que tenga corazón maligno de incredulidad para apartarse del Dios vivo. 4. La limpieza requiere un esfuerzo consciente y voluntario. La limpieza de nuestra vida espiritual no ocurre por casualidad, requiere de un esfuerzo intencional y voluntario. Debemos tomar la decisión de apartarnos del pecado, arrepentirnos sinceramente y buscar vivir conforme a la voluntad de Dios. Este proceso es diario y continuo. Primera de Juan 3:3, y el que tiene esta esperanza en Él, se purifica, así como Él es puro. 5. La obra de Cristo nos capacita para vivir en pureza. La obra redentora de Cristo en la cruz no solo nos perdona, sino que nos capacita para vivir en santidad. En Cristo, tenemos el poder de vencer el pecado y limpiar nuestra vida de toda levadura. No estamos luchando en nuestras propias fuerzas, sino que la gracia de Dios nos da el poder para vivir de acuerdo con su voluntad. San Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 6. La pureza en la Iglesia es un testimonio ante el mundo. La Iglesia debe ser un reflejo de la pureza de Cristo.
Cuando cada creyente vive una vida libre de levadura, la Iglesia en su conjunto da un testimonio claro al mundo de la obra transformadora de Cristo. Nuestro testimonio no se limita a nuestras palabras, sino que se refleja en nuestras acciones y en nuestra santidad. San Mateo 5:14, Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 7. La limpieza de la levadura es necesaria para el crecimiento espiritual. El pecado en nuestra vida no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también impide nuestro crecimiento espiritual. Si no nos limpiamos de toda levadura, no podemos crecer plenamente en la gracia y el conocimiento de Cristo. El pecado estanca nuestra vida espiritual, pero cuando lo eliminamos, experimentamos la abundante vida que Dios tiene para nosotros. Primera de Pedro 2:1 y 2, por lo cual, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Conclusión, el llamado a los redimidos en Cristo es claro, debemos limpiarnos de toda levadura, es decir, de todo pecado y corrupción que pueda contaminar nuestra vida espiritual. La obra de Cristo en la cruz no solo nos libra de la condena del pecado, sino que nos capacita para vivir en pureza y santidad. La limpieza no es opcional, sino una necesidad vital para mantener una comunión plena con Dios. Al eliminar toda levadura de nuestra vida, no solo preservamos nuestra relación con Él, sino que también damos un testimonio al mundo de su poder transformador. La santidad es un proceso continuo que requiere nuestra cooperación, esfuerzo y dependencia de la gracia divina. Tercer título. Gran contraste entre la vida regenerada y la vida antigua. Versículo 8. Léase, 2 Corintios 5:17, Colosenses 3:9 y 10. Introducción. Cuando una persona es regenerada, experimenta un cambio radical en su corazón y en su vida, transformándose de adentro hacia afuera. Este proceso no solo implica el perdón de los pecados, sino que es una obra profunda del Espíritu Santo que trae consigo una nueva naturaleza, una nueva perspectiva, y una nueva forma de vivir. La Biblia nos enseña que aquellos que han sido regenerados en Cristo han pasado de la muerte espiritual a la vida. Ya no son los mismos que antes, ya que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, y una nueva creación ha emergido. Este contraste entre la vida antes de la regeneración y la vida después de ella es profundo y abismal. En la vida antigua, los creyentes estaban sometidos al pecado, a la oscuridad y a la condenación. Vivían de acuerdo con sus propios deseos carnales y estaban separados de Dios. Pero en la vida regenerada, son hechos partícipes de la naturaleza divina, reciben una nueva esperanza, y son capacitados para vivir en obediencia a la voluntad de Dios. El contraste entre ambas vidas no es solo una cuestión de comportamiento exterior, sino que también es un cambio interior radical. La vida antigua estaba marcada por la esclavitud al pecado, la desesperanza y la alienación de Dios. En cambio, la vida regenerada es una vida de libertad, de nueva identidad en Cristo, de poder vivir conforme a los principios del reino de Dios, y de esperanza eterna. 1. La vida antigua estaba dominada por el pecado, mientras que la vida regenerada está bajo el dominio de Cristo. Antes de la regeneración, las personas vivían según sus propios deseos carnales, siendo esclavas del pecado. No tenían el poder para liberarse por sí mismas. Sin embargo, al ser regenerados en Cristo, somos liberados del poder del pecado y pasamos a ser siervos de la justicia y de Cristo, quien nos da la victoria sobre el pecado. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 2. En la vida antigua, vivíamos en oscuridad, pero en la vida regenerada, somos hijos de luz. La vida antigua estaba caracterizada por la ignorancia espiritual y la oscuridad, separados de la luz divina. Sin embargo, al ser regenerados, Dios nos ha llamado a salir de las tinieblas y vivir en su luz, reflejando su gloria y trayendo claridad a nuestra vida y testimonio. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. 3. La vida antigua estaba marcada por la muerte espiritual, mientras que la vida regenerada es vida eterna. Antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza ni relación con Dios. Pero al ser regenerados, hemos pasado de la muerte a la vida. Ahora tenemos la promesa de vida eterna y una relación íntima con Dios a través de Jesucristo.
Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 4. En la vida antigua vivíamos según los deseos de la carne, pero en la vida regenerada vivimos según el Espíritu. Antes de la regeneración, nuestros deseos y pensamientos estaban alineados con las pasiones de la carne, que nos alejaban de Dios. Pero al ser renovados por el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de vivir conforme a los principios espirituales, buscando agradar a Dios y no a nuestros propios deseos carnales. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 5. La vida antigua estaba marcada por la condenación, pero la vida regenerada está llena de justificación. Antes de Cristo, estábamos condenados por nuestros pecados y sin esperanza de alcanzar la justicia de Dios. No obstante, por medio de la obra redentora de Cristo, somos justificados gratuitamente por su gracia y podemos vivir libres de condenación. Romanos 8:1, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 6. La vida antigua nos mantenía separados de Dios, pero la vida regenerada nos reconcilia con Él. En nuestra vida antigua, estábamos alejados de Dios, viviendo en enemistad con Él debido al pecado. Pero por medio de la regeneración, hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo, y ahora podemos tener una relación cercana y personal con Él. Colosenses 1:20, y por medio del reconciliar con Él todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 7. La vida antigua estaba llena de desorden y caos, pero la vida regenerada nos trae paz y orden. La vida sin Cristo está marcada por el desorden, la confusión y la falta de dirección. Sin embargo, la vida regenerada nos trae paz con Dios, así como orden en nuestra vida, al vivir conforme a su voluntad. El Espíritu Santo nos guía hacia la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Conclusión, el contraste entre la vida antigua y la vida regenerada es asombroso y radical. En Cristo, hemos experimentado un cambio profundo, de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la condenación a la justificación. La regeneración no es solo un cambio externo, sino una transformación completa de nuestro ser, que afecta cada área de nuestra vida, desde nuestros pensamientos hasta nuestras acciones. Como nuevos creyentes, debemos vivir de acuerdo con nuestra nueva naturaleza en Cristo, dejando atrás los deseos de la carne y buscando agradar a Dios. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Atentamente, administrador de alabanzas IEP. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que
Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres